buenas y bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Estamos compartiendo nuevamente con ustedes aquí en su espacio Fe y Razón 34. Vamos a realizar un análisis de un fragmento de un video que tiene un mensaje muy contundente, un mensaje bíblico, mencionando algunos textos importantes en la palabra de Dios con respecto a la idolatría, al culto a las imágenes. Y nos interesamos en escuchar y también en presentarles este fragmento a ustedes y compartir con ustedes el análisis debido a lo emotivo, contundente y argumentativo en términos concretos que este corte, este fragmento nos muestra con respecto al tema de la idolatría. Vamos a hablar de el por qué no se le deben hacer ningún tipo de culto, ni tampoco rendirle veneración, que la parte que sostiene esta práctica de establecer y construir ídolos para un tipo de doctrina y dogma dirigido a darle identidad de las cosas que están en el cielo a estos ídolos, no lo ven como una práctica de idolatría. Sin embargo, cuando vamos al diccionario bíblico y al diccionario también secular, vemos el concepto de culto y de idolatría en una armónica correlación de cómo se hace la práctica. Usted tiene una imagen, usted tiene un ídolo, usted le hace un culto, ese culto va dirigido a tener una visión espiritual y a darle una identidad y una representación a lo divino. En este tipo de práctica, pues obviamente esto es idolatría, esto es idolatría. Vamos a compartir el fragmento, la imagen del video, para que ustedes pues puedan ver cómo se va desarrollando esto. Esto lo estamos presentando directamente desde mi página de Facebook, que lo recibimos. Y si se ven los mensajes pues, que surgen en el Messenger, los vamos a ir cortando, pero vamos a escuchar lo que dice el video. Vamos a colocarlo y luego vamos a analizar. De tu nombre en poderío, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y dijo
el Señor. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y dijo el Señor: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Bueno, hemos puesto este fragmento de este video que habla precisamente de algunos textos de la Biblia. Se mencionaron alrededor de 5 textos de la Biblia y uno muy conocido que es el Salmo 115, cuando David en el Salmo establece de manera profética la representación de los ídolos, que tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, oídos, mas no oyen, nariz, mas no pueden oler, se le hacen pies, se le hacen manos y no pueden palpar ni caminar. Todo esto en una armónica presentación en los salmos con respecto al significado de la idolatría y que Dios aborrece la idolatría. También en algunos textos mencionados en este corte de video habla precisamente de que a quién haremos semejante en los cielos, prácticamente diciendo el texto de cómo nosotros vamos a hacer semejante a Dios para representarlo en una imagen, que fue de hecho en términos históricos el error que llevó a una generación en el pueblo de Israel a estar separados de Dios y perecieron porque no tenían la protección de Dios al ver hecho un becerro de fundición para decir que ese becerro era la representación misma de Dios, de que Dios estaba siendo representado, que tenía esa identidad en esa imagen, que Él estaba en esa imagen. Y por lo tanto el pueblo de Israel, esa parte de los que tenían mayor edad, la generación más avanzada, dedicó su confianza a esa imagen y Dios vio un acto de abominación y se lo comunicó a Moisés. Se lo comunicó, le dijo: tu pueblo se ha corrompido, ha hecho ídolo de fundición, se ha corrompido, se ha pervertido el pueblo y todos adoraron a esa imagen pensando que era Dios mismo y le nombraron a sí mismo. Le dijeron: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Él es Yahweh, Él es Dios. Algo completamente abominable delante de Dios. Al igual que otros textos, vuelvo y repito, que en este corte, que nos pareció interesantísimo, menciona que todo el que hace ídolo, pilares sagrados, imágenes que representan lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en las aguas de la tierra, o sea, en el contexto general, los que hacen esto y les rinden culto a pilares sagrados, etcétera, pues son anatema delante de Dios. Dios les llama anatema. Miren lo terrible que es dedicar su confianza a los ídolos, porque esto es idolatría. Esto no tiene otro nombre. Y vuelvo y repito, Dios está en contra de la idolatría, en contra de cualquier representación que se haga para decir que ese es Dios.
Además, en términos razonables, en términos de lógica simple, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. ¿Cómo van a representar a Dios si no le han visto? Se imaginan algo, lo representan en una imagen y dicen, ese es Dios. Pero eso es una mentira, eso es una tergiversación de la identidad del Todopoderoso, de nuestro Señor. En el contexto histórico inmediato, en relación a que nuestro Señor en la segunda persona se encarnó, vino y se hizo carne, se hizo un ser humano, también lo toman para representarlo sin haberle visto su rostro. Lo ponen de distintas y múltiples formas. Pelo largo, pelo un poquito más corto, barba larga, barba un poquito más corta. Tergiversando y distorsionando la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener una idea. Podemos tener una idea de cómo pudo haber sido, primero por el rasgo de él haberse hecho carne y bueno, tendría que haber sido bajo los rasgos, vuelvo y repito, étnicos del pueblo de Israel, porque él vino como un israelita. Él vino como uno de los suyos, un ser humano, pero en la etnia del pueblo de Israel. Y ahí se dejaba el pelo largo, un poquito largo, la barba, etc. Además, Jesús era un hombre joven. Era un hombre que a través de su ministerio, cuando él es descrito en los evangelios, pues estaba en una edad joven, 30 a 33 años, que fue su ministerio, los 3 años y medio más o menos de su ministerio. Pero no podemos representarlo de manera absoluta. Primero, es una tergiversación de su identidad y segundo, está prohibido por la palabra de Dios hacer una imagen, una figura, un elemento de fundición para decir, este es Dios. Esto es abominable delante de los ojos de Dios. Y no importa los conceptos que se utilicen, que es veneración, que es para recordar y lo besamos y le prendemos velones, incienso, lo cargamos, etc. Esto en los textos que escuchamos en este fragmento de video está prohibido ante Dios. En su palabra está claramente prohibido. Por lo tanto, no es correcto que aquellos que se reconocen ser cristianos, hay muchos que, bueno, pues lo tienen como un dogma y se dejan pues llevar de ese dogma que prácticamente por ignorancia ellos lo asumen porque no conocen a profundidad lo que establece la palabra de Dios, y aquellos que lo ven y quieren defender ese tipo de culto a las imágenes, que es idolatría, tratan de justificarse con una serie de conceptos para desviar la realidad bíblica, que es que a Dios no le agrada eso. Dios no pidió nunca que le representaran en ninguna imagen, ni ningún ídolo, ni ninguna piedra, ni ninguna madera, en nada, ni en yeso, ni en nada, ni en oro, ni en plata. Dios nunca pidió eso en la palabra que está constituida en la Biblia. Nunca pidió ser adorado a través de ninguna imagen ni representación. Tampoco pidió que se le hiciese imagen ni a los profetas del Antiguo Testamento, y mucho menos Jesucristo dijo, queremos que me hagan imagen o queremos que le hagan imagen a los apóstoles o a nadie que esté en el entorno de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pidió eso, nunca aparecerá. No existe en la Biblia, en todas las escrituras, un mandato de Dios a que se haga una imagen para adorarla, para hacerle culto. Ni siquiera cuando el Señor estableció que se construyera el arca del pacto, el arca de la alianza, donde llevaban las tablas de la ley, el bastón de Aarón, y también pues introdujeron maná en el arca de la alianza. Y aún se hicieran 2
querubines, si no nos falla la memoria, en el arca, no indica que Dios mismo le dijo adoren o ríndanle culto al arca y a los querubines. Cuando se postraban era porque estaba la presencia de Dios, pero de manera directa, Dios hablando. Nunca se le postraron al arca sin Dios estar de manera directa hablándole al pueblo de Israel. Y cuando Dios hablaba al pueblo de manera directa, se postraban, pero era porque Dios descendía en ese momento. No se le postraban al arca. Y es una de las muchas tergiversaciones que se tienen en ese tipo de dogma, en ese tipo de doctrinas que no son bíblicas, para tratar de justificar la multiplicidad de imágenes en algunas posturas religiosas que se dicen ser cristianas. Hemos querido compartir este breve análisis, esta reflexión, viendo este corte que nos pareció interesante, hablando de que Dios ve como una abominación los ídolos en todo el sentido de la palabra, para venerar, para cargarlo, para rendirle algún tipo de culto, para recordar, etcétera, etcétera. Dios no pide que se hagan imágenes para ese tipo de actividades. No se puede hacer imágenes para dedicárselo a ningún tipo de actividad religiosa o en, vamos a decir, una parte un poquito más reducida, en la parte de una identidad o representación sagrada de lo sacro. Ni pilares, ni imágenes, absolutamente nada. Ni procesiones con imágenes, absolutamente nada. Así que, queridos hermanos y amigos, gracias por compartir esta breve reflexión, este análisis. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios que ustedes consideran de las imágenes. Si la Biblia presenta que Dios nos mandó a hacer imágenes para hacerle cualquier tipo de culto, pónganos sus comentarios. Es muy importante para nosotros. Compartan el video. Y si no se han suscrito, les invitamos a que se suscriban. Y le dan a la campanita de notificaciones también. Así pueden recibir más de nuestros materiales. Este ha sido su espacio Fe y Razón en esta entrega. Como siempre les deseamos, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga.